Ciao, buonasera. Esto es todo lo que sé de italiano. Questo è tutto il mio italiano. ¿Habla Dios? Oh, parla Dio. Bueno, antes que nada quiero dar las Prima di gracias tutto voglio ringraziare a Laura, a toda la gente que sia me Laura ha che traído tutte le aquí persone che mi hanno portato y qua me han tratado tan bien. e che si sono comportati così bene con me. Y quiero pedir perdón, E voglio chiedere scusa, porque voy a tratar de hablar sobre para qué sirven las perché cercherò matemáticas, di parlare su che cosa servono la matematica, pero van a aparecer ahí subtítulos. ma vedrete dei sottotitoli No siempre coincidirán con lo que e diga, non sempre coincideranno con quello che io dirò. porque el mundo es fractal Perché? Perché il mondo è frattale y no siempre lo podemos medir. e non sempre si può misurare. Así que aunque trataré de adecuarme Quindi, a los anche se subtítulos, cercherò di seguire un po' i sottotitoli, si notáis alguna diferencia, se vedete che c'è qualche differenza, dividid entre 2 o entre 3 para que se haga cercana a 0. dividere tra 2 o 3 per farlo diventare vicino allo zero. ¿Empezamos? Possiamo incominciare? ¿Sí? Ok. Bueno, la situación la conocéis mucho. Es como, Beh, la situazione la conoscete. estáis en un bar, en una discoteca. Estás en un bar y estás hablando de repente con una chica, lo que sea, y te pregunta, pero ¿y tú en qué trabajas? ¿Y tú qué te crees que tu trabajo es interesante? Me pasa a mí. Dice, soy matemático. Un 33,6% de las chicas simulan una llamada telefónica urgente y se van. Un 65,2% de las chicas tratan desesperadamente de cambiar de conversación y se van. Hay un 0,8% que son tu madre, tu novia, tu prima, que saben que trabajas en algo raro, pero no saben en qué. Y luego hay un 1% que sigue la conversación. En algún punto de esa conversación, invariablemente, aparece una de estas dos cuestiones. A. Yo es que era muy mala con matemáticas, pero no era mi culpa, era el profesor que era horroroso. Y B. Pero eso de las matemáticas, ¿para qué sirve? Me ocuparé del caso B. Cuando una persona te pregunta ¿para qué sirven las matemáticas?, no te está preguntando por aplicaciones prácticas de la ciencia matemática, no. Te está preguntando, pero esta mierda que yo tuve que estudiar y no volví a usar, ¿para qué sirve? Bueno, ante una pregunta así, cuando a un matemático te preguntan esto es lo que te están preguntando en realidad, cuando a un matemático te preguntan esto, los matemáticos nos dividimos en dos grupos. Hay un 54,51% de los matemáticos, lo he dicho bien, que se ponen en una posición de ataque. Y hay un 44,77% de los matemáticos que se pone a la defensiva. Hay un 0,8% raro que no hace ni una cosa ni otra. Yo soy de esos. Bien, ¿en qué consiste esto que atacan? Los matemáticos que se ponen al ataque te dicen, pero ¿qué pregunta es esa? ¿Qué sentido tiene esa pregunta? Las matemáticas son un edificio que tiene sentido en sí mismo. Son un edificio bellísimo, una construcción lógica. ¿Qué pregunta es esa? ¿Para qué sirve la poesía? No hace falta estar buscando aplicaciones todo el rato. ¿Para qué sirve la poesía? ¿Para qué sirve el amor? ¿Para qué sirve la vida misma? ¿Qué pregunta es esa? Hardy es un ejemplo de estos matemáticos que se ponen al ataque. Sin embargo, cuando los que se ponen a la defensiva te dicen, no, mira, cariño, aunque tú no te des cuenta, las matemáticas están detrás de todo. Detrás de todo hay matemáticas. Esta gente, los de la defensa, siempre hablan de puentes y ordenadores. Si no saben matemáticas, se te cae el puente. Los ordenadores son todo matemáticas. Esta gente ahora les ha dado por decir que detrás de la seguridad informática de las tarjetas de crédito están los números primos. Y es verdad. Esta es la respuesta que te va a dar tu profesor de matemáticas si le preguntas. Están a la defensiva. Bien, pero ¿quién tiene razón de estos dos? ¿Quién es el que lleva razón? Yo os he dicho que era del 0,8% que era diferente, ¿no? ¿Quién lleva razón? ¿Los que dicen que la matemática se construye sola y no tiene que servir para nada? ¿O los que dicen que están en la base de todo? Bueno, pues vamos a ver. Es verdad que los dos llevan razón. Es verdad que cuando
Uy. No está correspondiendo, ¿verdad? Este es un momento fractal. Dividir entre 2. Vamos para adelante. Bueno. ¿Quién lleva razón de los dos? Yo os he dicho que era un 0,8 de los que piensan distinto, ¿verdad? Así que preguntadme, ¿para qué sirven las matemáticas? Repetimos. Preguntad, ¿a qué sirve la matemática? Vamos a ver, hay un 76,34% que ha preguntado. Hay un 23% que ha estado en silencio y un 0,8% que yo no sé qué están haciendo. Ese 0,8%. Bueno, es verdad, querido 76,31%. Es verdad que las matemáticas no tienen por qué servir para nada. Es verdad que son un instrumento lógico, una construcción bella en sí misma, a la que no hace falta buscar aplicación continuamente. Es verdad también, que allá donde los científicos, los técnicos van a buscar explicaciones a las matemáticas, lo encuentran en la estructura de las matemáticas. Eso también es verdad. Pero podemos ir un poquito, las matemáticas que permean todo, ¿no? Podemos ir un poquito más atrás. Podemos ir a la ciencia. Toda la ciencia funciona por intuición, por creatividad. Y las matemáticas sirven para controlar esa intuición. Es muy curioso que si una persona que no lo ha escuchado antes, cuando tú le dices que si doblas una hoja de papel de 0,1 milímetros de espesor y la doblas 50 hasta 54 veces, el montón que queda de esa hoja doblada cubre la distancia entre la Tierra y el Sol. La intuición te dice, eso es imposible. Pero haces las cuentas y ves que es verdad, que doblando esa hoja así, cubre la distancia de la Tierra al Sol. Para eso sirve la matemática. La ciencia, toda la ciencia, se basa en la creatividad, la intuición, y la matemática controla la intuición, controla la creatividad. La ciencia, toda la ciencia, sirve para explicarnos la belleza del mundo en que estamos, ¿no? Y también sirve para ayudarnos a controlar el dolor de un mundo que a veces es horroroso en el que estamos. Hay ciencias que tocan estas aplicaciones con la mano, por ejemplo la ciencia oncológica. Y hay otras que se quedan detrás, que miran desde lejos, pero sabiendo que somos su soporte, por ejemplo las matemáticas. Lo que la ciencia tiene de ciencia, lo que la ciencia tiene de rigor, es el rigor matemático. Es lo que hace a la ciencia ser ciencia, el rigor matemático. Y ese rigor matemático le viene de que los resultados matemáticos son para siempre, son eternos. Y os voy a contar esto con un ejemplo. Seguramente habéis oído por ahí que un diamante es para siempre, ¿verdad? Un diamante es para siempre. Hombre, depende de lo que uno entienda por siempre. Un teorema, eso sí que es para siempre. Teorema Pitágoras. El teorema Pitágoras, eso es verdad, aunque se haya muerto el Pitágoras ese. Eso es verdad. Aunque el mundo colapsase, el teorema de Pitágoras seguiría siendo verdad. Allá donde se junten dos catetos y una buena hipotenusa, el teorema Pitágoras funciona a tope. Bueno, pues los matemáticos nos dedicamos a hacer teoremas, verdades eternas. Pero no siempre es fácil saber qué es un teorema, qué es una verdad eterna o qué es una mera conjetura. Por ejemplo, imaginar lo que hace falta es demostración, ¿verdad? Es lo que hace falta, la diferencia entre teorema y conjetura. Imaginaos, por ejemplo, que tengo aquí un campo grande, infinito. Lo quiero cubrir con piezas iguales sin dejar huecos. Puedo usar cuadrados, ¿verdad? Cuadraditos. Triángulos también puedo usar. Círculos no, que dejan huecos. Dejan huequitos. ¿Cuál es la mejor pieza que puedo usar? La que para cubrir la misma superficie tiene un borde más pequeño. Papus de Alejandría dijo en el año 300 que lo mejor era usar hexágonos, como las abejas. Él dijo, hexágonos, hexágonos, dame hexágonos, hexágonos. Pero no lo demostró. Se quedó en una conjetura, la conjetura del panal. El mundo entonces se dividió entre papistas y antipapistas, hasta que 1700 años después, Thomas Hales, en 1999, demostró que Papus y las abejas llevaban razón, que lo mejor es usar hexágonos, y se convirtió en un teorema, el teorema del panal, que será verdad para siempre más que cualquier diamante ni nada de eso. Ahora, ¿qué pasa si queremos ir a 3 dimensiones? Si queremos llenar el espacio con piezas iguales, sin dejar huecos, podemos usar cubos, ¿verdad?
como en Minecraft. Podemos usar cubos. Esferas no. Las esferas dejan huequitos. ¿Cuál es la mejor pieza que podemos usar? La que para cubrir el mismo volumen tiene una superficie más pequeña. Lord Kelvin, el de los grados Kelvin y todo eso, Lord Kelvin dijo hace 100 y pico de años que lo mejor era usar un octaedro truncado. Que como todo el mundo sabe, es esto de aquí. ¿Quién no tiene un octaedro truncado en casa? Te saca de un apuro, nene, está el octaedro truncado, que vienen visitas. Todo el mundo tiene, aunque sea de plástico, un octaedro truncado en casa. Bueno, pero Kelvin no lo demostró. Se quedó en una conjetura, la conjetura de Kelvin. El mundo, como sabéis, se dividió entre kelvinistas y antikelvinistas. Hasta que 100 y pico años después, alguien encontró una estructura mejor. Weire y Phelan encontraron esta cosita de aquí. Esta cosita a la que Weire y Phelan pusieron el imaginativo nombre de estructura de Weire y Phelan. Que parece una cosa rara, pero no es tan rara. También está presente en la naturaleza. Y es muy curioso que esta estructura, por sus propiedades geométricas, se utilizó para construir el edificio de la natación en los Juegos Olímpicos de Pekín. Allá Michael Phelps ganó 8 medallas de oro, ¿os acordáis? Se convirtió en el mejor nadador de todos los tiempos. De todos los tiempos hasta que salga otro mejor, ¿no? Como pasa con la estructura de Weire y Phelan. De momento es la mejor hasta que salga otra mejor. Pero hay una diferencia. Porque esta sí que tiene la oportunidad de que aunque sea dentro de 100 y pico años, aunque sea dentro de 1700 años, alguien demuestre que esta es la mejor pieza posible. Y entonces será un teorema, una verdad para siempre, más que cualquier diamante. Así que bueno, si queréis decirle a alguien que le queréis para siempre, le podéis regalar un diamante. Pero si le queréis decir que le queréis para siempre, siempre regaladle un teorema. Eso sí, lo tendréis que demostrar. Lo tendréis que demostrar, que vuestro amor no se quede en conjetura. Muchas gracias. No. No, perdón, no. Scusate, No aplaudáis. non applaudite. Estoy enfadado. Sono arrabbiato. Perdón. Todo ha ido muy bien. È andato tutto molto bene. Muchas gracias. Vi ringrazio. Voy a necesitar traducción. Ho bisogno di una No, traduzione. no estoy bien, no estoy bien. No, non mi piace. Sí. Non va bene Vengo così. por aquí. Ecco. Sí, perdón. No, a esta gente, es que E a queste persone estoy mal, estoy enfadado. sono arrabbiato. No me encuentro bien. Non mi trovo a mio agio. Porque he visto gente, Perché ho visto delle no persone, miren hacia atrás, non guardate indietro, gente que ha venido en parejitas, persone che sono arrivate in coppia, de la mano. presi mano nella mano. Y a mí eso me fastidia. E a me quello dà fastidio, Como persona y como matemático. sia come persona che come matematico. Más como matemático que como Più come matematico che come persona. Coño, porque es que la matemática, que es la base Perché de la la ciencia, matematica, che è la base della scienza, la matemática se basa en la lógica. la matematica è basata nella logica Y la vida en pareja no tiene lógica. e la vita di coppia non ha logica. Y lo voy a demostrar. E lo dimostrerò. Ay, perdón. Hay aquí quizá ingenieros, ¿verdad? Forse qua c'è qualche ingegnere? Sí. Sì? C'è qualcuno? Vamos a explicarle qué es vida en pareja. Vogliamo spiegarvi cos'è la vita di coppia. Ingenieros, Ingegneri, vivir en pareja significa vivere in coppia significa que compartes el hábitat che condividi l'habitat con una persona más o menos de tu misma especie, con una persona più o meno appartenente alla tua specie, tener conversaciones, si chiacchiera, cópula ocasionalmente, ogni tanto si copula pure, sábados, di solito al sabato, a veces descendencia de tu misma especie. ogni tanto anche ci sono dei discendenti appartenenti più o meno alla tua specie. Ingenieros, vivir con tu madre no cuenta como Ingegneri, vivere con tua mamma non conta come vivere in coppia, non è la stessa cosa. Y si tienen cópulas ocasionales, que no lo digan. E se c'è anche si copula occasionalmente, è meglio non dirlo. No, hay mucho prejuicio. Molti pregiudizi. Igual hay informáticos. Forse ci sono anche degli informatici qui.
¿Para qué se lo vamos a explicar? No. A loro è inutile spiegarglielo, no? Que jueguen a Minecraft, todo eso. È meglio lasciarli giocare a Minecraft e tutto questo. De mayores ya aprenderéis. Quando sarete grandi imparerete. Cuando digo que la vida en pareja no tiene lógica, Quando dico che la vita di coppia non ha una logica, no quiero decir pareja de chico-chica. non mi riferisco a una coppia ragazzo-ragazza, uomo-donna, uomo-uomo, donna-donna, gente appartenente al Movimento 5 Stelle, queste cose qui. Qualunque cosa. No es una cuestión de sexo, de género. Non è una questione di genere, di sesso. Es que la vida en pareja no È tiene che la vita di coppia non ha una el logica. concepto de vida en pareja. È proprio il concetto di vita di coppia. ¿Se está entendiendo? Si capisce? Hay dos razones. Ci sono due motivi. Una, Primo. cuando la lógica explica lo que está ocurriendo, Quando la logica spiega quello che succede, pero no la puedes usar. ma non la puoi utilizzare. Peor aún, E peggio ancora, dos, es cuando la lógica no explica lo que está quando la logica non spiega quello che succede. ocurriendo. Voy con el caso 1. Incomincio col primo caso. La lógica explica lo que pasa, no la puedes usar. La logica spiega quello che succede, ma non la puoi utilizzare. Es el caso del gimnasio y la falacia del consecuente. È il caso della palestra e dell'affermazione del conseguente. Estoy en casa Sono a casa con mi novia. con la mia fidanzata, con la mia coppia, il mio partner. Cariño, me voy al gimnasio. Cara, vado in palestra. ¿Te vienes? Vuoi venire? ¿Qué pasa? ¿Me estás llamando gorda? Perché? Mi stai dicendo che sono grassa? Yo no he querido eso. Oh no, io non volevo dire quello, non ho detto ¿Qué quello. pasa? ¿Me estás diciendo mentirosa? Allora mi stai dicendo che sono una bugiarda? Cálmate. ¿Me estás llamando histérica? Tranquilla, allora dici che sono isterica. Pues si no quieres venir, no vengas. ¿Qué Se pasa? non ¿Me vuoi estás llamando venire, vaga? non venire. Allora cosa succede? Mi stai chiamando pigra? Bueno, pues ya me voy yo solo. Ok, vado da solo. ¿Por qué solo? E perché da solo? ¿Por qué quieres ir tú solo? Perché vuoi andare via tu da solo? Claro, ahí tú puedes decir, È chiaro, lì tu puoi dire, cariño, estás argumentando mal. cara, questi non sono argomenti giusti. Estás cayendo en la falacia del consecuente. Stai cadendo nell'affermazione del conseguente. La falacia del consecuente dice, L'affermazione del conseguente ci dice, si P implica Q se P vuol dire Q y se da Q, e avviene Q, entonces P. allora P. Pero no tiene por qué, eso es falso. Ma non è così, questo è falso. Un ejemplo, Un esempio, si llueve, el suelo se moja. se piove si bagna per terra, Si el suelo está mojado, es porque ha llovido. se per terra è bagnato è perché ha piovuto. No tiene por qué. No, non è per forza Puede così, estar mojado por otra cosa, ¿no? può essere bagnato per altri motivi. Si soy vaga, no voy al gimnasio. Se sono pigra non vado in palestra, No voy al gimnasio, o sea que soy vaga. quindi non vado in palestra vuol dire che sono pigra? No, cariño. No, cara, Estás argumentando. Cállate. meglio stare zitti, Cállate. O sea, no sigas. Si non aprecias continuare. tu vida, Se tu apprezzi la tua vita, no digo la vida en pareja. non dico la vita tu di coppia, vida. dico la tua vita personale, Cállate. è meglio stare zitti. Este es un ejemplo en el que la lógica explica lo Questo que è está un pasando esempio dove la logica spiega quello che è successo, y no la puedes usar. però non la puoi utilizzare. Peor aún, Peggio ancora, cuando la lógica no explica lo que está pasando. quando la logica non spiega quello che succede. Es el caso de los morros y la lógica difusa. È il caso di quando ti fanno il muso e della logica diffusa. Situación, llego a casa. Situazione, arrivo a casa, Mi novia con de morros. la mia fidanzata mi fa il muso. Más morros con un hormiguero. Più musica un orso formichiere. Y en ese momento tú miras E in quel momento tu guardi y sientes eso que la gente que vivís en pareja e habéis sentido. percepisci quello che le persone che vivete in coppia avete già sentito, sperimentato. Ingenieros, aprended. Ingegneri, imparate. Te entra una gota de sudor por aquí Comincia a scorrere una goccia di sudore per la Baja schiena, a esto que no sé cómo se dice arriva fino a questa cosa che non so più come si chiama, come si dice, y dices, pregunto o no pregunto. e tu dici chiedo o non chiedo. Si preguntas mal, porque es tu culpa. Se chiedi, male, è colpa tua. Si no preguntas, peor, Se non chiedi, ancora peggio, porque es tu culpa y eres un insensible por no preguntar. perché è colpa tua e per di più sei insensibile perché non hai chiesto. Pero tú eres científico, Ma tu sei uno scienziato preguntas. e quindi chiedi. ¿Estás bien? Stai bene? Sí. Sì. Ahí lo tienes, científico. Una È lì, pregunta scientifico. clara, una respuesta clara. Una domanda chiara, una risposta chiara. Ella está bien. Lei si trova bene. Pero tu puto sentido arácnido
Ma il tuo senso arachnido, il tuo maledetto senso arachnido, Maledetto. Tu sentido arácnido te dice no está bien. il tuo senso arachnido ti dice no, non sta bene. Así que preguntas otra E vez. quindi chiedi ancora Un consejo, no lo hagáis. un consiglio, non farlo. Pero eres científico, preguntas Ma otra tu vez. sei uno scienziato e quindi chiedi ancora. Pero no te pasa nada. Ma sei sicura di non avere niente? Tutto No. bene? No. Sí. Sì, No sé. non lo so. Sí y no. Sì, no. Sí y no. Sì e no. Eso va contra la lógica aristotélica. Questo è contrario alla logica aristotelica. La lógica aristotélica, base de la La matemática, logica aristotelica, che è la base della se matematica, basa en tres è principios basata fundamentales. su 3 principi fondamentali. Principio de no contradicción. Principio di non contraddizione. No puede ser sí y no a la vez. Non può essere sì e no allo stesso tempo. Eso no va con la vida de pareja. Questo non va d'accordo con la vita di coppia. Segundo principio. Secondo principio, Principio de identidad. principio di identità. Sí es sí, Sì e sì, no es no. e no e no. Cariño, me voy a tomar una cerveza con los amigos. Cara, vado al bar a bere una birra con gli amici. ¿Te parece bien? Sei d'accordo? Tú verás. Vedi tu. Eso es un sí Questo è un sì, que es un no. ma che in realtà è un no. El principio de identidad a la Il mierda. principio di identità, fanculo. Perdón. Scusate. Tercer principio. Terzo principio, El principio de tercio excluso. il principio del terzo escluso. O sí o no. O sì o no. No hay nada en medio. Non c'è una via di mezzo. Cariño, me he comprado este vestido para la boda de tu prima. Cara, ho comprato questo vestito per il matrimonio di tua cugina. ¿Estoy guapa? ¿Sí o no? Sto bene? Sono bella? Sì o no? Mierda. Merda. Claro, porque no te gusta mentir. Perché non vuoi mentire? Non ti piace? ¿No queda esperanza? Non c'è speranza. Hay una señora ahí llorando. C'è una signora là che piange. No, no hay, es mentira. No, non è vero, non c'è. ¿No hay esperanza de que la lógica explique la vida en pareja? Non c'è speranza affinché la logica possa spiegare la vita di coppia? Sí que la hay. Sì che c'è. En 1917, Nel 1917 Jan Lukasiewicz, un Jan matemático Lukasiewicz, polaco, un matematico polacco, porque tú te llamas Jan perché tu ti Lukasiewicz chiami Jan Lukasiewicz y te hacen polaco, aunque e hayas nacido en diventi Imola. polacco anche se sei nato a Imola. No, es verdad, ¿eh? È vero? Viene la policía Arriva la polizia. y dice, ¿este niño cómo se llama? Cioè questo bambino come si chiama? Jan Lukasiewicz. Jan Lukasiewicz. Le hacen polaco. Diventa polacco. Hay por ley, hay una ley. Per legge, c'è una legge. Bueno, Jan Lukasiewicz en Jan Lukasiewicz 1917 nel 1917 hizo una lógica con tres valores de verdad. ha stabilito una logica con 3 valori di verità. Sí, no y lo que tú digas, cariño. Sì, no, è quello che tu vuoi, cara mia. Bueno, igual no fue así exactamente. Beh, pero forse non era proprio così, ma hay lógicas con tres valores de verdad y hay ci lógicas sono delle logiche con 3 valori di infinitos verità valores e de altre logiche con infiniti valori di verità. Por ejemplo, la lógica difusa. Ad esempio, la logica diffusa. La lógica difusa no quiere decir La logica diffusa non vuol dire que las leyes de la lógica son difusas. che le sino- leggi della logica sono diffuse. No, Las leyes de la lógica difusa son tan le leggi della estrictas logica diffusa sono molto rigorose, molto como la strette, de la lógica aristotélica, come quella della logica aristotelica, pero se refiere a conjuntos ma difusos, fanno riferimenti a insieme diffusi, que insiemi son diffusi, conjuntos che en sono los que degli insiemi no está claro si un elemento pertenece al conjunto dove o non no è molto pertenece. chiaro se un elemento appartiene o non appartiene a quell'insieme. Esto lo vais a entender muy bien, Questo lo capirete molto bene, con perdón, la gente que tiene pelos en el culo. soprattutto le persone, scusatemi, che hanno dei peli nel sedere. Estás en el baño, Ti trovi in bagno obrando. e fai quello che devi fare No siempre está claro e non sempre è molto chiaro qué pertenece al conjunto de cosas cosa appartiene all'insieme delle cose que ya han caído che sono già cadute y qué cosas pertenecen al conjunto e de quali cosas altre cose appartengono all'insieme delle cose que sigue ahí, che sono ancora lì, pegadas. attaccate, appiccicate. Y hay que tomar una decisión, E bisogna prendere una decisione, a veces drástica. talvolta drastica. Eso es un conjunto difuso. Quello è un insieme diffuso. La lógica difusa está detrás de La la física logica cuántica, diffusa è dietro la fisica quantistica,
della matematica teórica, della matematica teorica, che già sta muy bien, che ok, tutto a posto, pero además tiene muchas aplicaciones. ma inoltre ha anche molte applicazioni. Hay lavadoras con lógica Ci difusa, sono delle lavatrici con la logica diffusa, hay ascensores con lógica anche difusa. ascensori con la logica diffusa. El tren Sendai de Japón, el Il tren treno Mala, Shandai di Giappone, que es el único tren de alta velocidad que no pasa por Milán, che è l'unico treno ad alta velocità che non passa attraverso Milano, tiene lógica difusa también. ha anche una logica diffusa. Así que hay esperanza. Quindi c'è speranza. La lógica difusa permite La a la logica matematica diffusa permette alla matematica modelizar cosas fare dei modelli su certe cose que se pensaba que no eran modelizables por la matemática. che si pensava che non si potessero fare attraverso la matematica, questi modelli. Así que hay esperanza para la vida en pareja. Quindi c'è speranza anche per la vita di coppia. Pero hay que estudiar física cuántica, Ma bisogna studiare fisica quantistica, logica difusa, y todo lo que podáis porque es e tutto complicado. quello che potete perché è complesso, difficile. Muchas gracias. Grazie.